Amigos, buenas tardes. Oigan, gracias por acompañarme el día de hoy. Ya sé que todos los miércoles les digo lo mismo, pero es que así es, ¿eh? Hoy me acompaña una artista que la verdad yo me declaro totalmente fanática de ella y ahorita van a conocer bien quién es. Nos acompaña Ninfa Torres, pero antes de presentárselas a ustedes vamos a ver el video de introducción. La pintura es el arte en representación gráfica utilizando diversos elementos, colores, técnicas y herramientas. Esta configura elementos de la representación plástica como las formas, las texturas, la armonía, el equilibrio, la perspectiva, luz y el movimiento. De esta manera busca transmitir al espectador una experiencia estética. Por ello, hoy nos acompaña la pintora Ninfa Torres, quien ha tenido pasión por la vida artística desde pequeña. Nació y creció en la ciudad de Veracruz y se ha desarrollado en el ámbito profesional y artístico en esta ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Su propia experiencia como artista feminista le ha permitido reflexionar sobre la importancia de los contextos y la formación escolar en artes para las niñas que quieren dedicarse a esta área. Bienvenidos. Bueno, como ya vieron en el video de introducción y también como ya vieron en la presentación chiquitita que les di, hoy nos acompaña la pintora Ninfa Torres. ¿Cómo estás, Ninfa? Bienvenida. Muy bien, gracias por la invitación. Oye, yo ya te dije hace un rato que soy fan. Tengo muchas preguntas y me imagino que la audiencia también. Primero, cuéntame un poco de ti, cómo entras en el mundo de ser artista, cómo te incluyes, cómo te avientas a hacerlo cuando hasta la fecha, lamentablemente, es un mercado que muchos dicen, te vas a morir de hambre, ¿no? Cuéntame un poco de Sí, eso. es un prejuicio que sigue vigente y al que me enfrenté desde que tuve el interés en estudiar artes. Yo empecé como todas las personas aficionada Claro. a la práctica del dibujo y en cuanto supe que existía una carrera que para mi caso era artes plásticas, sabía que era lo que yo quería, a lo que quería dedicarme. Estaba en la secundaria y siempre tuve esa certeza. Afortunadamente conté con el privilegio de que mis padres me apoyaran y estimularan esa necesidad que yo tenía, pero efectivamente a la fecha estudiar artes, dedicarse a alguna disciplina artística implica como arrastrar Sí. con todos estos prejuicios. Yo estudié en la Universidad Veracruzana y prácticamente hasta que estuve en la licenciatura, toda la formación anterior fue prácticamente autodidacta al no contar con un espacio de formación inicial o infantil permanente, ni la formación integral en la educación básica. Entonces, en ese sentido sí llegué a la licenciatura con pocos antecedentes, pero pues con toda la motivación para hacerlo. ¿Qué tan difícil es incluirte en el arte? Porque me imagino que, bueno, aunque ya habías decidido estudiar esto, también luego salir y ver que, bueno, todos salimos de la carrera y decimos, híjole, ¿a dónde llevo mi hoja de vida, no? ¿Cómo funciona con los artistas? ¿Cómo fue toparte con la realidad? Creo que tenía tanto temor al respecto que yo me preparé muchísimo para ese proceso. O sea, justamente todas estas voces de no estudies eso, te vas a morir de hambre, ¿qué vas a hacer? Me estresaba muchísimo desde que era estudiante. Y claro, a diferencia de un médico u otra carrera, nosotros podemos ejercer nuestra profesión previo al egreso, ¿no? Claro. Podemos tener un contacto con el mundo del arte a través de las exposiciones. Yo creaba obra para venta, realizaba comisiones. Entonces realmente no tenemos esa restricción de hacer cosas en el ámbito profesional mientras no tengamos un título, ¿no? Que todavía puede tardar
al egreso. En ese sentido creo que es difícil, desafortunadamente, en la actualidad y en el contexto que atraviesa nuestro país y el mundo entero de crisis, es difícil para todas las carreras y para todas las disciplinas de conocimiento, salir y contar con todas las oportunidades que nuestra generación y los jóvenes quisieran contar, ¿no? Creo que para los que nacimos en los 80s no ha sido fácil todo este devenir histórico al que nos hemos enfrentado, de una crisis tras otra, y quizá por eso yo no lo sentí no sentí que fuera mucho más difícil que para el resto de mis compañeros o amigos que no se dedican a las artes. Claro. Tiene mucho que ver con comprometerse a hacer, a que lo que buscamos es realmente lo que nos queremos dedicar. Okay. Y en ese sentido, pues la autogestión, y en mi caso involucrarme desde muy temprana edad, por Sí. decirlo así, a la docencia, que es el motivo por el que yo estoy en Chiapas, me ha facilitado esto, ¿no? Claro. Ninfa, ¿cómo decides qué pintar? Porque hay muchas obras, digamos, que son, pues, voy a decir, difíciles, ¿no? De apreciar, Sí. porque pues tienen colores muy raros o formas muy extrañas, y para los muchos que no sabemos de eso decimos, híjole, ¿cómo va esto, no? Pero lo tuyo parece casi una fotografía. ¿Cómo le haces y cómo decidiste hacer este tipo de retratos? Bueno, actualmente las disciplinas artísticas y todas las expresiones tienen cabida a un número de planteamientos estéticos muy diversos. Muchos de ellos escapan a la comprensión o a un gusto general, digamos, de quienes tienen acceso a estas obras. Sin embargo, para México, para la pintura, recientemente sí hay una vuelta hacia lo narrativo, hacia la figuración, precisamente. Y aunque yo como estudiante sí me interesé en formarme en otro tipo de expresiones y tratar de tener una búsqueda en el lenguaje de la pintura, Okay. el realismo, digamos, es la forma en la que yo he elegido como lenguaje y en la que me he formado, ¿no? Creo que es a raíz de que yo termino la carrera que me empiezo como a comprometer con los procesos pictóricos, Okay. que tienen que ver con la representación realista, y no sé si sea una elección, o sea, no despierta un día y dices voy a pintar así, o Claro. sino con el proceso de formación profesional que nos ofrece una carrera, o con los referentes a los que tengamos acceso por casualidad Claro. porque corresponde a un contexto cultural, ¿no? Yo recuerdo que veía, por ejemplo, muchas de las obras, al no tener acceso a un museo o a una galería en mi pueblo natal, en el anverso de unas revistas de selecciones, siempre venía una obra de arte, y ahí yo recuerdo algunas piezas que me tronaron la cabeza, ¿no? Recuerdo mucho una pieza de René Magritte, un artista surrealista, que me trastornó como por días. No podía dejar de pensar en cómo esa pieza podía moverme Tanto, ¿no? tantas cosas, y cómo escapaba mi comprensión, cómo había sido planeada, saber que esto había nacido de la ideación de una persona, Claro. ¿no? Y estaba muy intrigada, y bueno, era a partir de eso, ¿no? De la casualidad de una revista que estaba en un mueble de la casa de mi abuela, en la que fui un día, y eso me había detonado pues un interés muy fuerte. Claro. Yo te preguntaba detrás de cámaras porque me parece
demasiado curioso siempre y súper importante que conozcamos los procesos creativos, ¿no? Uh-huh. ¿Cuánto tiempo te lleva una obra, digamos, desde que inicias, la piensas, eliges los colores, dónde te vas a sentar? ¿Cómo funciona todo esto? Pues en un principio pensaba que era, yo lo explicaba como de una forma más romántica, Okay. desde esta idea de la inspiración y demás. Obviamente una vez que empiezas a estudiar y tienes horarios y tienes que cumplir con ciertos requerimientos de una clase, enfrentarte a diferentes procesos o estrategias para el desarrollo de las artes, ves que no tienen nada que ver con eso, pero ahí se va uno formando para conceptualizar, para planear los proyectos o las series. A veces sí nace de un gusto muy simple, como querer pintar un pastel o una manzana, ¿no? O algún tema a partir de una obra, como estas que te comento de referencia. Y conforme yo he ido creciendo en mis actividades profesionales y teniendo más compromisos, planear cada proceso es muy importante para poder realizarlo, ¿no? Actualmente pues soy madre, me incorporé como coordinadora en el programa de artes visuales de la UNICASH. Mucho trabajo. Entonces, si es necesario, no, si me espero a que me caiga la inspiración, pues no haría nada. Claro. Tiene que ver con la organización. A veces dependemos de algún proyecto. En este caso, soy beneficiaria del estímulo para la creación artística en el estado de Veracruz. Entonces, tengo una serie que tengo muchos deseos de trabajar, con la que he venido trabajando, que aparece parte en el cartel de esta entrevista. Sin embargo, yo estoy sujeta a los tiempos de este estímulo, ¿no? Para entregar los reportes, a realizar esta serie dentro de estos tiempos, al que yo postulé con un proyecto que tiene establecido el cronograma, toda la conceptualización teórica y las características formales que va a tener la serie. Claro. Por otro lado, desde hace algunos años en una cuarentena posparto me interesó mucho en hacer paisaje, porque yo estaba encerrada y extrañaba así como mucho el moverme, el espacio abierto, y inicié una serie de paisajes que de repente, de vez en cuando, vuelvo y retomo siempre, aunque no sea complementando, continuo, ¿no? Sí. Lo mismo me pasa con la naturaleza muerta o bodegones y los retratos femeninos. Son como las series que he trabajado en mi proceso y que de vez en cuando voy salteando según los compromisos que adquiero. ¿Cómo lo acepta la sociedad? Porque regularmente antes podríamos pensar más en tener un retrato, digamos, pintado, porque muchas personas decían, bueno, es la única forma de que lo puedo tener palpable en mi hogar. Pero lamentablemente ahorita hay poca consideración, digamos, con la propiedad intelectual, y muchas veces se imprimen cosas sin que el artista sepa, ya está hasta enmarcado y el artista ni se entera que está en casa del vecino. ¿Cómo manejas tú eso? Es decir, tus obras se venden, tiene buena aceptación socialmente la venta de obras, ¿cómo funciona? Sí, es sorprendente porque muchas veces se espera que una clase alta o alguien con un poder adquisitivo elevado sean los principales clientes o quienes consumen este tipo de obra, y la realidad es que no es así. La obra para adquirir es muy flexible, o sea, los precios pueden ser muy flexibles dependiendo del material, de las características, y en ese sentido yo realizo comisiones también por pedido, y siempre hay la posibilidad de adaptarse a las necesidades y al bolsillo de las personas que están interesadas en adquirir una pieza, en establecer pagos, por ejemplo, pagos mensuales,
¿no? Siempre hay como muchas posibilidades para hacerlo y te sorprenderías las motivaciones tan diversas de la gente que desea adquirir una pieza, ¿no? A veces no lo han considerado, no se han planteado ser coleccionistas o no tienen adquiridas otras obras anteriormente y de repente alguna pieza les detona ese interés y hacen un gran esfuerzo por hacerlo. Yo me siento muy afortunada en este contexto de crisis de la pandemia, que hemos tenido mucho trabajo, ¿no? A diferencia de nuestros compañeros de las artes escénicas, que lo han enfrentado con toda la restricción del área que tienen, y que nosotros hemos podido producir en este contexto, y ahora también hacer esa ventaja de que lo subas al Instagram, que lo subas a las redes, y que es un contacto importante para la divulgación de nuestro trabajo como para la venta y adquisición. Justo con eso te iba a preguntar, Ninfa, ¿cómo vive un artista, una pintora, la pandemia? Porque ya vinieron artistas de todo tipo, ¿no? Y hay quienes dicen, híjole, me la vi difícil, hay quienes más fácil. Porque en muchas ocasiones yo creo que muchas personas optaron por la pintura para el desestrés y sobrevivir a esta pandemia, ¿no? Sobrevivir en casa encerrados. La pintura es una técnica muy noble, es una disciplina muy adaptable, porque prácticamente puedes pintar con incluso materiales no diseñados para tal efecto, y se requiere poca infraestructura, por así decirlo, a diferencia de un grabador, un fotógrafo, que requieren de cierto equipo, ¿no? O que tienen una estructura más gremial en la producción. Y a mí me agarró la pandemia con mucho material, con adquirido, con muchos proyectos como puestos, se me cayeron otros, pero también tenía mucha obra al inicio de la pandemia que estaba como parada, digamos, lista para enviarse. Muy bien. Se paró paulatinamente, pero una vez que se empezó a reactivar todo, siguió, la obra ya estaba distribuida, se hicieron algunas exposiciones incluso a puerta cerrada por cita, y pude tener la difusión, la venta de la obra, y surgieron muchos proyectos de divulgación. ¿Cuáles serían los 4 tips, digamos, para que las personas que nos ven comiencen a consumir pintura? Porque, digamos, es más, no voy a decir sencillo, pero es como más accesible, ¿no? O como que lo tenemos más normalizado, consumir música, leer un libro, pero muchas personas se detienen un poquito con la pintura, justo por esto que decía. Hay quienes creen que solo la pintura es ver una cosa rara, ¿no? Pero todas las veces va mucho más allá de eso. ¿Cuáles serían tus consejos? Bueno, primero, consumir visualmente, ¿no? Consumir no solamente significa comprar obra de arte, que es una parte muy importante y de la que comemos y vivimos todos, pero sí consumir viendo, informándonos sobre los tipos de obra que hay, sobre las técnicas, sobre las tendencias de la historia, del arte, y eso nos hará más sensibles a comprender un mayor número de expresiones dentro de la pintura. Chiapas tiene mucha producción, y una característica importante es que de esta producción actualmente quienes la están realizando son muy jóvenes. La escuela tiene poco tiempo, la licenciatura, aunque tiene un antecedente bastante antiguo, del siglo pasado con el ICASH. La formación profesional de un nivel de licenciatura es relativamente reciente, pero eso ha dado como característica que una generación de jóvenes sean quienes están haciendo producción como diversa. Entonces hay que conocer esa obra, hay que asistir a las exposiciones, hay que seguir en las redes sociales a todos estos
artistas emergentes, Claro. participar de las subastas y sobre todo acercarnos, ¿no? Entablar una conversación directa con quien nos dedicamos a la producción de las obras de arte, que seguramente siempre hay una pieza accesible Claro. para nuestros gustos y necesidades, ¿no? No temer preguntar, ¿no? Ninfa, como ya estamos un poco cerrando este programa, ¿dónde podemos ver, porque ya nos están poniendo aquí qué pinturas tan hermosas, dónde podemos ver tus pinturas, dónde podemos consumir parte de tu arte, que yo ya que te sigo en redes, Sí. ya vi que mucho ya se ha vendido, pero tienes contenido también en las redes sociales? Así es, en Instagram estoy como Ninfa Torres Lagunes Ok, y Ninfa Torres Pintora en Facebook. ok. Actualmente tengo obra en exhibición en el Centro Cultural Universitario, en la galería que está en la rectoría de la Unicash, Ok. en el Bicentenario, en el edificio del Bicentenario. También estoy participando en la Bienal de Veracruz, que tiene abiertas sus puertas en el ex convento Betlемita, en el puerto de Veracruz, en la sede principal del IBEC, y tengo una exposición guardada, ya montada, esperada para su inauguración en cuanto las condiciones de la pandemia lo permitan, en Misantla, mi pueblo natal, Ok. con una serie de arte sacro que esperemos que muy pronto vea la luz. Que así sea. Oye, Ninfa, ¿algún último mensaje que le quieras dejar a todos los jóvenes que nos ven? Ya sea para que se animen a consumir arte, pero además también para que se animen, como tú, a hacer lo que les apasiona. Creo que hay muchos espacios actualmente que deben ser aprovechados para la formación de las artes, de las juventudes. Creo que se acerquen a las instituciones educativas como la Unicash, si les interesa estudiar artes. Claro. Hay talleres libres, hay algunos talleres de iniciación que se empiezan a reactivar en este momento. Entonces, mantenerse siempre en contacto con esos espacios, con las instituciones de cultura que ofertan a través de sus sedes talleres libres o de formación en algunas técnicas artesanales o artísticas, y que busquen todos estos espacios donde conozcan los procesos de producción y participen también en las actividades de difusión, extensión del arte. Totalmente. Te voy a leer ya para cerrar los comentarios que nos hacen por aquí. Dice Santiago Rodríguez, invitada de lujo. Braulio Hidalgo, el arte es una parte de la sociedad olvidada, se debería de reanimar para volver a nuestras bases. Dice Dorian Rodrigo, wow, qué buenas pinturas. Ahí están los comentarios. Muchísimas gracias. Oye, gracias Ninfa por acompañarnos el día de hoy. Yo ya lo dije, además es un honor para mí conocerte en persona, pero sobre todo conocer todo el proceso que hay detrás de esas hermosas pinturas que vemos. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Recuerden que nos vemos el siguiente miércoles a las 6 de la tarde a través del Facebook del Team Matter. Adiós.